Gato se desmaya al tocar a la Virgen María tras irrumpir en una misa, y la reacción del padre. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Nadie en la parroquia de San Miguel Arcángel imaginaba que la soleada misa del domingo, con el coro entonando un Ave María que erizaba la piel y el incienso elevándose en espirales perfumadas hasta perderse en las vigas de madera, se convertiría en el escenario de un suceso tan enigmático que, desde aquella mañana, aún resuena en cada conversación del pequeño pueblo. El padre Esteban, hombre de voz pausada y mirada serena, levantó el cáliz para la consagración cuando, de pronto, la puerta lateral, siempre cerrada, se abrió con un chirrido que hizo voltear a todos. No entró una ráfaga de viento ni un feligrés rezagado. Irrumpió un gato de pelaje gris atigrado, ojos dorados y porte sorprendentemente altivo, como si aquel humilde templo fuera su reino ancestral. El felino se detuvo a pocos pasos del baptisterio, batiendo la cola con inquieta dignidad, mientras los fieles contuvieron el aliento. Doña Carmen, la sacristana de cabello plateado, intentó acercársele con gesto cariñoso, pero el gato la esquivó con una elegancia casi reverencial y siguió su trayecto rumbo al altar mayor. Los susurros comenzaron a multiplicarse entre los bancos. Algunos comentaban que tal vez era la mascota de alguien del pueblo, otros, que jamás lo habían visto antes. La luz que atravesaba los vitrales coloreaba el suelo con tonalidades azuladas y rojizas, y por unos segundos pareció proyectar un aura iridiscente alrededor de aquel inesperado visitante. A cada paso, el animal avanzaba con la parsimonia de un procesionista experimentado. De pronto, se alzó el murmullo de un niño, señalándolo con asombro. «Mamá, parece que sabe a dónde va». Y, en efecto, el gato avanzó, ignorando la fuente de agua bendita y la pila del ofertorio, hasta encaminarse directamente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, entronizada junto al altar, vestida con su manto azul verdoso y rodeada de rosas frescas recién colocadas por las hermanas del Rosario. Una vela titiló con fuerza cuando el felino llegó a los pies de la imagen. En ese instante, el coro guardó silencio sin que nadie diera la orden. Incluso el padre Esteban bajó lentamente el cáliz, sus ojos fijos en la escena. El gato se sentó, con tal solemnidad que muchos, sin comprender por qué, se persignaron. Se acercó un poco más, extendió la pata delantera y, con un toque casi imperceptible, rozó delicadamente el pedestal donde descansaban los pies de la Virgen. Fue un contacto brevísimo, apenas un roce, pero bastó para que el animal emitiera un leve maullido, sus ojos se entrecerraran y, como si hubiera sentido un vertiginoso desfallecimiento interno, su cuerpo cediera ante el estupor colectivo. El gato se desplomó de costado, quedando inmóvil sobre las frías baldosas de cantera. Un murmullo ahogado recorrió la nave. Algunas mujeres se levantaron de inmediato, otras llevaron la mano al pecho temiendo lo peor. El padre Esteban descendió los 3 escalones del presbiterio con celeridad inusual para sus 60 años, su sotana ondeando a cada paso. Mientras se arrodillaba junto al felino, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de los cirios y el leve zumbido del ventilador antiguo que pendía del techo. Con dedos temblorosos, el sacerdote posó suavemente la mano sobre el costado del animal, buscando un latido, un soplo de vida. Al mismo tiempo, alzó la mirada hacia la Virgen, como pidiendo una respuesta invisible. No obstante, en aquellos primeros segundos de incertidumbre, nadie reparó en que el rostro del padre mostraba algo más que preocupación. Parecía asombro, quizás un destello de fe renovada, como si intuyera que aquel acontecimiento extraordinario no era fruto del azar, sino el preludio de algo que escapaba a la lógica humana. En ese momento, las campanas comenzaron a tañer por sí solas, o eso contaron luego varios testigos, aunque nadie estaba en el campanario. Fue un repique breve, casi simbólico, que hizo eco en los corazones de los presentes, y mientras las notas metálicas se desvanecían, el gato seguía allí, inerte junto a la Virgen, y todos comprendieron que aquel suceso, más que interrumpir la misa,
la había transformado en un misterio que los acompañaría para siempre. Al instante de aquel desmayo, la atmósfera dentro de la parroquia se quebró como un cáliz de cristal. El silencio solemne dio paso a un zumbido creciente de voces entrecortadas, exclamaciones de temor y miradas que buscaban en los demás algún indicio de explicación. La anciana doña Pilar, que jamás faltaba a una sola Eucaristía, se persignó por tercera vez en menos de un minuto mientras murmuraba: «Debe de ser un signo, Madre Santísima, protégenos». Cerca de ella, un grupo de jóvenes que había acudido para el bautizo de un sobrino comenzó a cuchichear sobre posibles enfermedades del animal. «¿Y si tiene rabia?», preguntó uno, dibujando espirales de ansiedad en el aire. Una madre levantó a su niño en brazos como si el suelo ardiera. Dos ancianos se inclinaron el uno hacia el otro para compartir historias de antaño en que los animales presagiaban temblores o catástrofes. Pero la confusión no era solo miedo, también había un sacudón de curiosidad casi infantil. Don Fermín, el relojero del pueblo que llevaba 7 décadas ajustando los minutos de la torre, se adelantó con cautela, sosteniendo el pañuelo bordado de su difunta esposa, dispuesto a cubrir al gato para retirarlo con delicadeza. Su gesto tropezó con el de la sacristana Carmen, quien regresó apresurada con un cuenco de agua bendita, convencida de que rociar unas gotas disiparía cualquier influencia oscura. Se encontraron a mitad de camino y, sin decir palabra, se dieron cuenta de que ninguno tenía claro qué hacer primero. Retrocedieron un paso, devolvieron la vista al padre Esteban y aguardaron instrucciones que tardaban en llegar. Entretanto, los susurros se hacían oleadas. Se hablaba de milagros y de posesiones, casi con la misma ligereza, y cada conjetura inflamaba la siguiente. «Dicen que los animales sienten lo sagrado», apuntó la catequista Lucía, recordando aquella historia de San Antonio y el burro que se arrodilló ante la hostia. «O quizá fue un ataque al corazón», replicó el médico Julio, que hasta ese instante escuchaba la misa con la mente en los resultados del laboratorio pendientes. Aún así, no se atrevía a moverse sin el permiso del sacerdote. Todos parecían suspendidos en una coreografía desordenada de pasos a medias, como si la nave central se hubiera convertido en un tablero de ajedrez donde nadie sabía cuál pieza era segura. El padre Esteban, que aún tenía la mano sobre el corazón indiferente del felino, se erguía en un silencio reverente. No deseaba interrumpir el trance de oración que, pese al alboroto, aún cabía en lo hondo del templo. Sin embargo, comprendía que el pánico podía volverse contagioso y romper la caridad que debía prevalecer. Levantó la voz, clara y firme, pero sin estridencias: «Hermanos, mantengamos la calma. Este pequeño de Dios necesita atención, no miedo. Les ruego, permitan que el doctor Julio y la hermana Carmen se acerquen». El murmullo descendió un grado, no más de lo que baja la bruma cuando sopla la brisa, pero suficiente para recobrar algo de orden. Julio corrió la manga de su saco y, con cuidado, palpó el pecho del gato. Carmen extendió su pañuelo, humedecido con agua bendita, sobre la frente del animal, como si se tratara de un niño febril. La combinación de ciencia y devoción producía un cuadro insólito: un estetoscopio colgado de un lado, un rosario brillando del otro, ambos inclinados sobre la criatura que yacía como una diminuta esfinge caída del pedestal. A unos metros, los acólitos Mauro y Renata sostuvieron sendos cirios, sin que nadie les ordenara hacerlo, creando un círculo de luz vacilante que recordaba las vigilias de Semana Santa. Entonces, un sonoro maullido rasgó el aire. No provenía del gato desmayado, sino de la nave lateral. Otro felino, de pelaje negro azabache y ojos esmeralda, había aparecido entre los bancos, quizá atraído por el tumulto. El nuevo visitante emitió un gruñido débil, como un lamento solidario, y se escabulló hacia las sombras del confesionario. Aquello bastó para avivar los temores. Algunos se persignaron de nuevo, otros alzaron los rosarios como escudos luminosos. El padre Esteban, sin perder la serenidad, pidió que no se tocara al segundo animal, convencido de que perseguirlo solo agrandaría el caos. En ese punto, la misa parecía haberse escurrido del cauce habitual.
El reloj marcaba un retraso notable y la consagración permanecía inconclusa, pero nadie protestaba, todos se sentían atrapados en una historia que se escribía minuto a minuto. Hubo quien sugirió cerrar las puertas para evitar más interrupciones del mundo exterior. Otros, conmovidos, propusieron colocar al gato a los pies de la Virgen como ofrenda viva, convencidos de que algo sagrado ocurría más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, las velas chasqueaban y el incienso se espesaba, confiriendo al ambiente la densidad de una revelación inminente. Fue entonces cuando el padre, percibiendo la tensión grupal transformarse en histeria, dio el paso audaz que nadie esperaba y dirigió a los feligreses unas palabras breves sobre la parábola del buen samaritano, recordándoles que la compasión no distingue especie ni apariencia, y que la primera reacción cristiana ante cualquier ser que sufra es tender una mano, jamás rechazarlos. Sus palabras cayeron como semillas en tierra seca, algunos sintieron las lágrimas emerger, otros bajaron la vista avergonzados de su miedo. Un silencio distinto, ya no de incertidumbre, sino de recogimiento, ocupó el recinto. En medio de esa quietud recién nacida, el gato gris dio un leve espasmo, su cuerpo tembló, y un suspiro débil brotó de sus fauces entreabiertas. El doctor Julio, sorprendido, palpó de nuevo el pulso y halló un latido tenue pero firme. Carmen exhaló un Ave María, que sonó a oración y a alivio. Un murmullo de esperanza recorrió los bancos como una onda sobre la superficie de un lago. Sin embargo, el felino no abrió los ojos ni intentó incorporarse. Parecía suspendido en un sueño profundo, entre el mundo y algo más allá. A esa altura, la confusión había mutado. El miedo inicial se transformaba en una extraña sensación de privilegio ante lo extraordinario, la sospecha de que eran testigos de un signo que tal vez el cielo les confiaba. Nadie, ni siquiera el sacerdote, sabía todavía si aquello acabaría en noticia de escándalo, en declaración de milagro o en simple anécdota de pueblo. Pero el desasosiego se convertía lentamente en respeto, y el tumulto en un gran suspiro colectivo. Todos comprendían, sin que alguien lo dijera, que antes de retomar la misa debían darle al misterio el espacio que exigía, pues, como murmuró don Fermín mientras guardaba su pañuelo cuando el cielo toca la tierra, uno no se apura a cerrar la puerta. El aire pareció cristalizarse en el exacto segundo en que la diminuta almohadilla de la pata del felino rozó el mármol frío del pedestal, justo donde reposaban los delicados pies de la Virgen de Guadalupe. Como si el tiempo se hubiera desgastado de pronto, todo quedó suspendido, el incienso se detuvo a mitad de su ascenso, las voces se congelaron en la garganta de los fieles y el latido del corazón del padre Esteban resonó como un tambor solitario en sus propios oídos. Un fulgor casi imperceptible, una chispa, un destello dorado pareció brotar del punto de contacto, tan breve que algunos creyeron haberlo imaginado. Otros jurarían después que aquel destello iluminó la nave como el primer rayo de sol que atraviesa la noche. El gato, que momentos antes había caminado con porte regio, emitió un maullido tan suave que apenas se oyó, pero su eco emocional retumbó en el pecho de todos. En su mirada se dibujó una sorprendente mezcla de alivio y rendición. Los ojos dorados se entrecerraron como si contemplaran un horizonte invisible solo para él. Una ráfaga de perfume a rosas frescas, mucho más intensa que la fragancia habitual que las hermanas del Rosario depositaban al pie de la imagen, envolvió repentinamente el altar. La sacristana Carmen, con los labios temblorosos, confesó que sintió un leve cosquilleo en las manos, como si pétalos invisibles se deslizaran por su piel. Entonces ocurrió lo imposible de olvidar. El cuerpo del animal se arqueó ligeramente. Su lomo describió un suave arco y, en un gesto casi humano de reverencia, bajó la cabeza como quien se postra ante un misterio sagrado. En ese instante, sus patas traseras se dieron con delicadeza, y su torso se desplomó hacia un costado como una brizna que cae suavemente sobre el agua. Pero el desmayo no fue brusco ni violento. Fue, según dirían luego, una especie de abandono dulce, como si el felino se entregara voluntariamente a un sueño profundo y apacible. El escandaloso silencio que siguió fue tan denso que los vitrales parecieron contener la respiración,
y hasta las llamas de los cirios vacilaron, inseguras de su propio derecho a seguir ardiendo. El padre Esteban, incapaz de moverse durante el primer golpe de asombro, sintió una peregrina certeza nacerle en el pecho, la sensación de que aquella escena, por insólita que fuera, estaba escrita en algún renglón secreto del plan divino. Se acercó con pasos lentos, como un acólito en procesión, y se arrodilló junto al felino, posó la mano sobre su costado y, al no sentir reacción inmediata, cerró los ojos y musitó una breve jaculatoria: «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». Al contacto de su palma, un pulso mínimo, pero inequívoco le golpeó la yema de los dedos. No era la rigidez del morir, sino la latencia serena de un corazón que, paradójicamente, parecía descansar. Un niño de apenas 8 años, hijo de agricultores que habían recorrido 2 horas de camino para aquella misa, se adelantó sin miedo, sosteniendo entre los dedos una pequeña rosa que habían llevado como ofrenda. La depositó junto al gato y retrocedió en silencio, con una mirada apenas contenida de estupor y ternura. A su gesto siguió un murmullo de plegarias espontáneas. El Ave María se alzó en susurros que envolvieron el templo, cada voz tropezando con la siguiente hasta fundirse en un rezo colectivo, tímido primero, luego firme y esperanzado. Fue como si el coro improvisado despertara ecos antiguos incrustados en las paredes de piedra. Las palabras latieron junto con el incienso, dibujando un puente invisible entre la fe de los vivos y la quietud del gato dormido. Entonces, con la misma sutileza con que se había originado, algo cambió en la luz. Los rayos que traspasaban los vitrales comenzaron a oscilar en matices más cálidos, dorados y rosados, proyectando sobre el felino un resplandor que le confería una apariencia casi de estatua revestida de ámbar. Quienes lo contemplaban sintieron hervir las lágrimas, sin comprender por qué. No era tristeza, era la conmoción ante lo milagroso, ante la posibilidad de que lo cotidiano fuese apenas una delgada cortina detrás de la cual aguardaban realidades más profundas. El padre Esteban se obligó a calmar su propio estremecimiento y, en voz apenas audible, declaró: «Si la creación entera proclama la gloria de Dios, ¿por qué un gato no habría de participar también de su misterio?». Con esas palabras, todavía flotando en el aire, el sacerdote alzó la vista hacia la Guadalupana. La mística fusión de verdor y estrellas en su manto parecía relucir con una vida nueva. En ese preciso momento, el coro retomó el canto interrumpido, y la melodía del Ave María volvía a llenar la nave, ya no como un simple acompañamiento litúrgico, sino como un tapiz sonoro que envolvía a todos en una misma respiración. Bajo aquella armonía, el gato permanecía inmóvil, pero el temblor del miedo inicial se había disipado. Ahora, lo que latía en los corazones era una reverencia expectante, la certeza de hallarse ante un signo que solo el tiempo y la fe revelarían por completo. Y así, mientras la misa se reanudaba lentamente, con los fieles aún hipnotizados por la quietud del felino, cada uno guardó en su interior la escena como una joya secreta, el instante sagrado en que un simple gato, al tocar los pies de la Virgen, pareciera haber abierto una rendija entre el cielo y la tierra, recordándoles que lo divino puede irrumpir sin aviso, en la forma más humilde, para estremecer el alma y enseñarle a mirar con nuevos ojos el misterio de la vida. Nadie, ni siquiera quienes presenciaron aquel toque casi imperceptible, esperaba que la fragilidad de un pequeño gato pudiera estremecer tanto a una parroquia entera. Sin embargo, la escena del colapso se grabó a fuego en la memoria de todos. El felino, tendido a los pies de la Virgen, parecía una figurilla de porcelana derribada con un suspiro, y la quietud que le rodeaba alcanzó tal densidad que el leve parpadeo de los cirios sonó como un trueno en oídos sobrecogidos. El doctor Julio, arrodillado junto al cuerpo, buscaba con dedos expertos un pulso que se le escurría como agua entre las manos. Tomó aire, acercó el oído al pecho aterciopelado y oyó apenas un latido frágil, como si el corazón del animal viajara a un lugar lejano y regresara de cuando en cuando a avisar que aún existía. A su alrededor, la congregación vibraba entre la urgencia y el estupor. Doña Pilar, temblando de fe,
se hincó donde estaba y repitió el rosario con voz entrecortada. A cada Ave María, las lágrimas se le resbalaban por las mejillas arrugadas y dejaban pequeños destellos en el mármol. A pocos metros, la catequista, Lucía, sostenía la mano de una adolescente que apenas contenía el llanto. El rostro de la joven reflejaba el pánico primitivo de quien ha visto caer, repentinamente, aquello que parecía invencible. En el coro, los cantores se miraban sin saber si entonar un cántico de auxilio o guardar un silencio sacramental. Finalmente, eligieron lo segundo, como si la música pudiera quebrar un cristal invisible que protegía aquel instante. El murmullo se transformó en un oleaje de frases inconexas. Unos juraban haber visto al gato estremecerse antes de desvanecerse, como si algo caliente le hubiera quemado por dentro. Otros afirmaban que la criatura cayó con la placidez de quien se abandona a los brazos de un ángel. Mientras tanto, el padre Esteban, aún con la estola colgando y el cáliz sin consagrar sobre el altar, se adelantó con paso firme. Había en sus ojos un fulgor de certeza que no todos comprendían, pero ninguno se atrevió a interrumpirlo. Se colocó al otro lado del gato, enfrentado al doctor, y le dedicó una mirada que lo invitó a persistir en su labor sin ceder al miedo. Entonces sucedió algo que después muchos relataron con voces temblorosas. Un hilo de luz, teñido de un dorado suave, descendió desde el rosetón que coronaba el ábside y se deslizó por la columna de incienso hasta posarse sobre el minúsculo cuerpo inerte. La vibración de aquella claridad no era la de la luz común. Pareció latir, impulsando un leve temblor que hizo crujir las antiguas bancas de madera. El doctor Julio sintió, de pronto, una corriente cálida recorrer su brazo, como si aquel destello se abriera paso hasta sus dedos y, a través de ellos, buscara el corazón del animal. Presionó con delicadeza, sopló aire tibio sobre el hocico y, durante un segundo eterno, no hubo respuesta. Las hermanas del Rosario, que jamás solían abandonar el coro, descendieron discretas y se arrodillaron en semicírculo, rodeando la escena. Su presencia silenciosa aportó algo parecido a una suave muralla espiritual. No recitaron oraciones en voz alta, sino que permanecieron con los ojos cerrados, los labios moviéndose apenas, como si hilvanaran invocaciones invisibles para contener el alboroto que amenazaba con estallar. En la penumbra del confesionario, el segundo gato, aquel de pelaje negro que había aparecido minutos antes, asomó nuevamente la cabeza. Sus ojos verdes brillaron con intensidad sobrenatural al reflejar la luz dorada, y un gemido grave escapó de su garganta, resonando en las bóvedas de la iglesia como un canto profundo, casi monástico. Hubo un instante, brevísimo pero absoluto, en que todas las respiraciones se sincronizaron. Se podía escuchar, nítido, el repiqueteo sordo del corazón colectivo, un tambor que exigía latidos al pequeño pecho gris que yacía en el suelo. El padre Esteban aferró su cruz pectoral y, sin levantar la voz, pronunció la jaculatoria que enseñara a su abuela: María, salud de los enfermos, refugio de los afligidos, intercede por esta criatura. Inmediatamente, un murmullo de aprobación recorrió a los fieles. Como ecos sucesivos, brotaron súplicas tan íntimas que apenas eran susurros, pero juntas formaron una ola sonora cuya vibración empapó los muros de piedra. De pronto, el gato jadeó. Fue un soplo ínfimo, un resuello casi imperceptible, pero bastó para que la sacristana Carmen ahogara un grito de alivio. El doctor levantó la mirada, asintió con vehemencia y anunció: respira. Hubo palmas que se juntaron sobre los labios, ojos que se cerraron para contener lágrimas de gratitud, y un niño que lanzó un tímido milagro antes de ser acallado por su madre. El felino, sin embargo, no recuperó la conciencia. Su torso se movía con un ritmo lento, pausado, como el de un anciano que duerme después de una larga caminata. A cada nueva exhalación, la luz dorada parecía pulsar con mayor intensidad, pintando su pelaje con reflejos cobre y añil, como si el manto de la Virgen se hubiera desplegado sobre él, mientras el país entero del templo atestiguaba ese resurgir. Frágil, una vibración metálica trepó por las paredes hasta la torre. Las campanas, que ya habían sonado antes,
sin manos humanas, repicaron de nuevo, esta vez con un tañido todavía más profundo, prolongado, como si se hubieran aliado al latido renaciente del felino. La vibración se dejó sentir en el suelo, los vitrales temblaron delicadamente, desprendiendo motas de polvo que giraron en la luz como diminutas constelaciones. En aquel instante, muchos olvidaron que todavía estaban en medio de la Santa Misa. La liturgia se había convertido en una frontera difusa donde lo sagrado se mezclaba con lo extraordinario, y cada segundo se sentía como un fragmento de eternidad. Fue entonces cuando algo cambió en el rostro del padre Esteban. Su serena compostura se tiñó de una emoción desbordante. No era miedo ni sorpresa, sino un asombro reverente que parecía rejuvenecerle los ojos. Se levantó lentamente, dejó que el doctor continuara sosteniendo al gato y se giró hacia la imagen de la Virgen. Con voz temblorosa, la misma voz que tantas veces recitó homilías con precisión, comenzó un canto mariano antiguo, casi olvidado, que hablaba de flores que reverdecen en pleno invierno y de criaturas que hallan descanso a la sombra del manto de la madre. Al escucharlo, los fieles sintieron un escalofrío devoto recorrerles la espina dorsal y se unieron al canto. Primero unos pocos, luego una oleada conjunta que inundó la nave con acordes de gratitud y esperanza. El gato permanecía tendido, pero cada respiración se marcaba con un leve movimiento de sus costillas, como un acorde silencioso que respondía al coro. El doctor, alzando la vista, susurró al sacerdote que el pulso se fortalecía. Carmen, arrodillada, acarició con la punta de los dedos la frente del felino y sintió un ligero calor bajo la piel. La fragancia de rosas se intensificó en el ambiente, tanto que algunos tosieron suavemente, embriagados por la dulzura, y mientras la luz dorada comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un resplandor tenue, la certeza de haber sido testigos de una intersección entre lo terrenal y lo celestial se enraizó en cada corazón. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Aquel desmayo repentino ya no parecía un episodio trágico, sino la puerta entreabierta a un relato que desbordaba las páginas de cualquier testimonio humano. Cuando, al fin, el canto se apagó y el silencio volvió a reinar, el padre Esteban se arrodilló de nuevo, tocó con un dedo la suave barbilla del gato y miró a su rebaño con una ternura luminosa. El Señor obra donde menos lo esperamos. Demos gracias y aprendamos de este instante que toda vida, por pequeña que parezca, late en las manos de Dios. Y así, mientras las campanas dejaban de vibrar y el incienso retomaba su lenta ascensión, la congregación comprendió que nada volvería a ser igual. El simple desmayo de un felino había sacudido los cimientos de la fe común, recordándoles que lo milagroso suele asomar disfrazado de fragilidad para despertar a los dormidos y reconciliar a los incrédulos con el misterio. El padre Esteban, con el cáliz aún sin elevar y el pulso rebosante de emociones encontradas, comprendió que la misa debía continuar, pero también que la vida palpitante bajo su mano reclamaba cuidado. Con un gesto que combinaba ternura y autoridad, tomó al gato entre los brazos, sosteniéndolo como si se tratara de un recién nacido. El pelaje gris descansó sobre la tela oscura de la sotana, y algunos feligreses creyeron ver como una diminuta mancha de luz que nadie supo describir con exactitud parecía oscilar entre los pliegues de la tela y el lomo fatigado del animal. Reanudó la liturgia con voz firme, aunque sus palabras temblaban en la frontera de la emoción. Esta Eucaristía es también por nuestro hermano, criatura de Dios, para que en su vulnerabilidad nos recuerde la infinita delicadeza con que el Creador sostiene la existencia.
Cada frase caía sobre los corazones como una gota de agua fresca, y la congregación, lejos de distraerse, siguió la consagración con un fervor desconocido, como si aquella interrupción hubiese reavivado la mística olvidada de la misa cotidiana. Al concluir, el sacerdote no se retiró a la sacristía, sino que, aún con el gato entre las manos, se acercó al ambón. El doctor Julio permanecía a su lado, dispuesto a intervenir si el felino mostraba signos de alarma. El padre entonces narró, con voz casi confesional, un recuerdo de su juventud, el día en que, como seminarista, encontró un gorrión herido y lo llevó al oratorio, convencido de que cualquier criatura podía enseñarle la profundidad de la compasión. Aquella tarde relató: entendí que la caridad no tiene rangos ni especies. Hoy, esta iglesia ha sido elegida para repetir aquella lección, quizá para recordarnos que la fe no se mide solo en horas de rezo, sino en cuanto late nuestro corazón cuando una vida frágil nos pide refugio. Tras la bendición final, nadie se movió de su sitio. Con el gato dormido sobre una manta que Carmen dispuso en una bandeja de mimbre, el padre descendió los escalones del altar y se dirigió suave hacia la primera fila, invitando a los presentes a observar, no como curiosos, sino como testigos de un misterio que compartían. Doña Pilar quiso tocar la cabeza del felino, pero contuvo la mano. El niño de la rosa preguntó al sacerdote si los animales sueñan cuando duermen cerca de la Virgen. Entre susurros, el padre respondió que, quizá, hasta los gatos sueñan con jardines que Dios reserva para las criaturas pequeñas. Esa frase arrancó un suspiro colectivo que se propagó como brisa cálida entre los bancos. La noticia se expandió fuera del templo con la celeridad de las campanas al viento. En cuestión de horas, vecinos que no habían asistido se agolpaban junto a las rejas, pidiendo detalles. Algunos aseguraban que, desde la calle, habían visto un resplandor salir de los vitrales. Otros recordaban viejas historias de animales que presentían temblores o catástrofes, alimentando la sensación de que aquel suceso tenía implicaciones que trascendían el simple desmayo de un gato callejero. Sin pretenderlo, el pueblo se convirtió en un hervidero de anécdotas, teorías y plegarias improvisadas. La radio local interrumpió su programación para entrevistar a los feligreses. Un periodista escéptico preguntó a Lucía, la catequista, si no creía que todo podía explicarse con un cuadro de hipoglucemia felina. Ella respondió con calma que, quizá, pero que ello no restaba belleza a la gracia que habían sentido al rezar junto al animal. La réplica quedó flotando en el aire, sin contraargumentos. Mientras tanto, en el interior de la casa parroquial, el doctor Julio instaló una camilla improvisada sobre una mesa de madera, colocó un estetoscopio sobre el pequeño pecho y constató que el ritmo cardíaco aumentaba gradualmente. Inyectó suero glucosado con la delicadeza de quien administra un sacramento paralelo y colocó una compresa tibia en el vientre del felino. Carmen, fiel escudera, sostenía la lámpara y recitaba mentalmente letanías a Santa Gertrudis de Nivelles, patrona de los gatos. Cada vez que el pulso se fortalecía, ella lanzaba una mirada al crucifijo colgado en la pared, como si midiera la distancia entre el milagro y la ciencia. Con cada suspiro que el gato exhalaba, parecía disiparse un poco la tensión acumulada en las manos del doctor. Las horas siguientes dejaron escenas que, de tan sencillas, resultaron sagradas. Un grupo de jóvenes regresó con mantas y alimento húmedo. Las hermanas del Rosario tejieron un pequeño collar de hilo rojo, símbolo de protección en la tradición local, y lo colocaron sobre el pecho del animal. El padre Esteban, entre llamadas al obispado y oraciones en silencio, decidió bautizar simbólicamente al felino con el nombre de Milagro, no como sacramento formal, sino como reconocimiento de su extraño papel en la comunidad. Aquella decisión provocó un breve debate entre parroquianos más ortodoxos, pero acabó prevaleciendo la intuición de que un signo no debe encerrarse en la rigidez de los códigos, sino germinar en la libertad de la gratitud. Esa noche, la iglesia permaneció abierta por primera vez hasta pasada la medianoche. Velas encendidas formaban un pasillo de luz que conducía al altar,
donde Milagro descansaba en una cuna improvisada de lino y lana sobre el pedestal lateral. La brisa refrescante filtraba el aroma de las rosas marchitas. Los fieles entraban, de puntillas, se arrodillaban, contemplaban unos segundos el suave ascenso y descenso del pecho gris, y salían con el corazón apaciguado, como quien abandona una fuente de agua viva. El padre se sentó en el primer banco y observó el carrusel, silencioso de almas que iban y venían. Comprendió entonces que, más allá de si el suceso sería declarado prodigio o simple accidente, la comunidad había descubierto una dimensión nueva de la misericordia, una en la que la fragilidad de un pequeño gato se transformaba en espejo donde mirar el cuidado mutuo que Dios anhela para sus hijos. Pasada la 1 de la madrugada, cuando el último feligrés se marchó y las velas se extinguían en pavesas, el sacerdote se acercó a la cuna de Milagro, apagó la lámpara para que el animal descansara ahí, en la penumbra apenas dorada por él. Santísimo, rezó en voz baja, gracias, Señor, porque has roto nuestra rutina con la poesía de tu presencia inesperada. Haz que nunca olvidemos que tu amor se esconde en lo débil, que lo sagrado palpita en cada ser viviente. Se quedó un instante en silencio. El gato, como respondiendo, se acurrucó todavía más, emitió un ronroneo apacible y dejó escapar un suspiro suave. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que el sacerdote sonriera con los ojos humedecidos. Sabía que, al amanecer, los titulares buscarían la espectacularidad del milagro. Él, en cambio, llevaba en el pecho la certeza íntima de que el verdadero prodigio ya había sucedido no en la luz dorada ni en las campanas sin cuerda, sino en el latido unificado de una comunidad que se descubrió, de nuevo, capaz de amar, sin condiciones. Amaneció con un velo rosado sobre los tejados, y el silencio del alba se quebró apenas por el canto prematuro de los mirlos, como si aún las aves temieran perturbar el prodigio que dormía en la iglesia. El padre Esteban no había conciliado el sueño. Pasó la noche entera sentado en el primer banco, velando a Milagro con la misma atención que se prodiga a un paciente en terapia intensiva, mientras repasaba mentalmente cada pasaje bíblico donde un acontecimiento mínimo provocó la fe de multitudes. Cuando los primeros rayos entraron por el ventanal oriental, el sacerdote se inclinó hacia la camilla improvisada y observó al felino. Su respiración era más regular, los bigotes temblaban apenas, y el leve ronroneo vibraba como un motorcito de esperanza. Ese sonido, tan cotidiano y sin embargo tan milagroso a la luz de lo vivido, llenó el pecho del padre con una gratitud que no cabía en las palabras. Sintió en las yemas de los dedos un calor manso, el mismo que suele acompañar la certeza de una oración respondida. Poco después, la sacristana Carmen abrió las puertas del templo y encontró al sacerdote con los ojos húmedos, sosteniendo al gato contra su pecho. Sin necesidad de explicaciones, comprendió la escena y corrió a la casa parroquial a preparar una infusión de manzanilla, convencida de que el padre necesitaba calmar tanto el alma como el cuerpo. Al volver, lo halló en actitud contemplativa, apoyado en la baranda del altar. Acariciaba la cabeza de Milagro con un movimiento pausado, casi meditativo. A cada caricia, el animal abría sus ojos ámbar, parpadeaba, y volvía a cerrarlos, como si saboreara cada segundo de su resurrección doméstica. Carmen, testigo de la devoción silenciosa, dejó la taza en el banco y abandonó el templo de puntillas, comprendiendo que aquello no era un simple cuidado de mascotas, sino una liturgia íntima entre el pastor y una vida frágil que le había sido confiada. Hacia las 8, los primeros feligreses llegaron para la misa diaria y hallaron al padre aún vestido con la sotana de la víspera, el rostro demacrado pero iluminado por una paz que nacía desde dentro. En lugar del saludo habitual, les entregó a cada uno una vela y les pidió que encendieran la llama a partir del cirio pascual, gesto que convirtió la penumbra matinal en un mar titilante de luces. Acto seguido, colocó el cesto con Milagro sobre la base del atril. El felino, aún débil, alzó la cabeza y, por un instante, pareció mirar a cada rostro con la inocencia de un bebé recién presentado al mundo. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué, otros sonrieron con ternura, y cada vela pareció arder con mayor fuerza,
reflejando en los ojos el resplandor de una fe recién despertada de su sopor. En la homilía, Esteban renunció a las notas preparadas y habló desde las entrañas. Narró la parábola del buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se ha perdido, y confesó que la noche anterior comprendió, de forma visceral, que aquel gato era su oveja número 100. Se abrió sobre la fragilidad humana, sobre cómo la prisa y la costumbre pueden embotar el asombro, y como un imprevisto, incluso un susto puede devolvernos el pulso con que late el reino de Dios. Hizo silencio y, con voz temblorosa, preguntó: ¿cuántas veces hemos pasado junto a un ser que sufre y lo hemos considerado una molestia, un estorbo, en vez de reconocerlo como una oportunidad para amar? La pregunta cayó en la asamblea como una semilla en tierra labrada. Sintieron la tierra de su conciencia removerse, preparada para germinar. Cuando concluyó la misa, el pueblo entero aguardaba afuera. Reporteros de la ciudad, curiosos de pueblos, vecinos y hasta estudiantes de veterinaria se agolpaban tras las vallas que la policía local instaló para ordenar la multitud improvisada. Una nube de micrófonos y cámaras se alzó en cuanto el sacerdote apareció bajo el arco ojival, con Milagro en brazos. Le preguntaron si declararía oficialmente un milagro, si había visto con sus propios ojos la luz dorada, si pensaba que el gato tenía alguna misión profética. Él sonrió con paciencia, apretó al felino contra el pecho y respondió que no correspondía a su autoridad sentenciar prodigios, pero sí podía testificar de la misericordia que había unido al pueblo. En una sola plegaria, añadió que, aun si todo hallara explicación científica, no restaría lo vivido. El verdadero milagro, dijo, es descubrir que todavía somos capaces de conmovernos ante la fragilidad y de responder con ternura. La frase se propagó por las redes sociales como fuego en pasto seco. Pronto, el hashtag #milagrofelino alcanzó tendencias nacionales. Sin embargo, entre tanto ruido digital, el padre mantuvo el foco en lo esencial. Acompañó al gato al consultorio del doctor Julio, donde éste confirmó la recuperación del pulso y la presión normal. Descartaron patologías graves y dedujeron que el desmayo se debió a una combinación de estrés intenso y hipoglucemia. Cuando el sacerdote escuchó el diagnóstico, sintió una mezcolanza de alivio y sorpresa. Por un lado, la ciencia aportaba una causa tangible; por otro, la profundidad de la experiencia vivida le impedía reducirla a una simple reacción fisiológica. Esteban decidió entonces que la historia de Milagro sería contada siempre con las dos voces, la de la razón y la del misterio, para que nadie se quedara cojo de entendimiento. A mediodía, al volver al templo, encontró a un centenar de niños de la escuela parroquial sentados en semicírculo, dibujando al gato con lápices de colores. La maestra, entre risas y lágrimas, explicó que habían cancelado la clase de matemáticas porque los pequeños insistían en retratar el gatito de la Virgen. Al ver esos dibujos, unos torpes, otros más detallados, todos rebosantes de cariño, el padre comprendió que el mensaje se había encarnado en la inocencia. Los niños no discutían si había sido un prodigio, simplemente celebraban la vida que volvía a respirar. Esa tarde, colgó las láminas en el pasillo del atrio, de modo que cualquiera que entrara a rezar pudiera sentirse saludado por la mirada múltiple y colorida con que las nuevas generaciones observaban el misterio. No faltaron voces críticas. Un teólogo visitante escribió un artículo dubitativo sobre la idolatría animal, y un columnista secular afirmó que todo era un montaje para revitalizar una parroquia en decadencia. Pero esas polémicas, más que herir, sirvieron como espejo donde la comunidad verificó la honestidad de su experiencia. Nadie necesitaba convencer al mundo, bastaba recordar la vibración unánime de la oración, el temblor en los dedos cuando el gato volvió a respirar, la luz dorada, ya fuera física o simbólica, que infundió coraje a los temerosos. Así, el suceso se fue decantando no como reliquia sensacionalista, sino como semilla de conversión diaria. Desde entonces, los feligreses se turnaron para alimentar a los gatos callejeros, organizaron una campaña de adopción y, cada domingo, al final de la misa,
El padre Esteban bendecía a los animales domésticos que los niños llevaban orgullosos al atrio, entre ladridos, maullidos y carcajadas. Aquella noche, cuando al fin guardó los vasos sagrados y cerró la puerta del sagrario, Esteban se encontró a solas con Milagro, que dormía envuelto en una manta a los pies de la guadalupana. Se arrodilló sin prisa, dejó que las manos descansaran sobre sus rodillas, y exhaló la oración más sincera que había pronunciado en años: gracias por recordarme que tu reino empieza aquí, en lo pequeño, por enseñarme que la ternura es más fuerte que cualquier dogma y que la fe crece cuando se inclina a servir. Luego, en silencio, apagó las luces del templo. En la penumbra, una última chispa de luz lunar se posó sobre el gato dormido, como la firma delicada de un autor que prefirió estampar su sello en un suspiro felino para recordarle al mundo que lo milagroso sigue merodeando, suave y silencioso, entre los bancos de madera y las esquinas de la vida cotidiana. Milagro, ya completamente restablecido, quedó al cuidado permanente de la parroquia, y, con el pasar de los días, su ronroneo se convirtió en un sonido familiar, que marcaba las horas como una campana suave dentro del templo. Sin embargo, el verdadero legado de aquel suceso no fue la presencia del gato, sino la lenta pero profunda transformación espiritual que germinó en el corazón de cada persona que había presenciado, o tan solo escuchado la historia. A la sombra de los naranjos que flanqueaban la plaza central, se empezó a escuchar con frecuencia un murmullo que antes no existía, conversaciones en las que la gente se preguntaba cuándo fue la última vez que se detuvo a escuchar el suspiro de un anciano, el llanto silencioso de una mujer en la fila del supermercado o el aullido de un perro callejero bajo la lluvia. El felino había sido un espejo inesperado. En él se reflejaban todas las fragilidades que solemos pasar por alto, convencidos de que la vida cotidiana no tiene fisuras por donde se asome lo sagrado. El padre Esteban, consciente de que no bastaba con relatar una anécdota llamativa, decidió transformar la memoria del suceso en un proyecto concreto de misericordia. Propuso, y la comunidad aceptó sin objeciones, fundar una pequeña casa de acogida para animales y personas vulnerables, un espacio donde los ancianos sin familia, las madres solteras atrapadas en la precariedad y los animales abandonados encontraran refugio bajo el mismo techo. La idea parecía descabellada a primera vista, como sostener económicamente un lugar así en un pueblo pequeño, pero el sacerdote respondió que el milagro auténtico era precisamente la capacidad de sostenerse unos a otros. Sin darse cuenta, sus palabras encendieron la chispa de una solidaridad contagiosa. Los agricultores donaron sacos de maíz y frijol, los carpinteros cedieron sus manos para construir jaulas y camas, y los jóvenes organizaron conciertos benéficos, a la luz de la luna, mezclando canciones populares con himnos que hablaban de un Dios que acaricia la creación con paciencia de artesano. El debate teológico tampoco se desvaneció, de hecho, se profundizó y maduró. Lejos de convertirse en una guerra de trincheras ideológicas, las discusiones se convirtieron en tertulias donde la cerveza local y el pan recién horneado servían de testigos silenciosos de una búsqueda apasionada. Algunos defendían que todo había sido un signo divino claro y rotundo. Otros argumentaban que los milagros deben someterse a un discernimiento riguroso para evitar confusiones y supersticiones. El padre, en lugar de imponer un veredicto unilateral, invitó a todos a la Escuela del Corazón, un espacio semanal de lectura orante y diálogo crítico en el que los evangelios se encontraban con las ciencias médicas, la poesía con la lógica y la compasión con la prudencia. Aquellas veladas, iluminadas por lámparas de queroseno y perfumadas con el aroma del café, demostraron que la fe, cuando se abre al cuestionamiento humilde, florece como un jardín que no teme los vientos de la razón. En el fondo, la mayor enseñanza fue comprender que los milagros, más que suspender las leyes naturales, las colman de sentido. El latido recobrado de milagro se transformó en un sacramento silencioso que invitaba a todos a descubrir la presencia de Dios en el pulso cotidiano, en la respiración cansada de los obreros al final de la jornada, en el pestañeo temeroso de una niña que aprende a leer,
en la brizna de hierba que rompe el asfalto para recordar que la vida insiste. Cada domingo, al finalizar la Eucaristía, el sacerdote colocaba a Milagro sobre el atril y, mientras los niños lo acariciaban, recitaba una breve oración: Señor, danos ojos para ver tu rostro en cada criatura y manos que no teman tocar la herida que reclama consuelo. Con el tiempo, la parroquia descubrió que la verdadera liturgia no terminaba con la bendición final, sino que continuaba puerta afuera, cuando el Evangelio se hacía carne en gestos simples: un abrazo a quien llega tarde y con el alma hecha trizas, una taza de sopa caliente para el vagabundo que nadie nombra, un cuenco de agua fresca para el perro exhausto en medio del verano. Y así pasó un año, y luego otro, y aunque la fiebre mediática se extinguió como se apaga una hoguera sin leña nueva, la llama interior que aquel gato había encendido siguió ardiendo, alimentada por la memoria viva de los corazones. Hubo quienes, impulsados por la historia, se atrevieron a reconciliarse con familiares con quienes no hablaban desde hacía décadas. Otros abandonaron rencores enquistados, convencidos de que la vida es demasiado breve para posponer el perdón. El día en que Milagro murió de viejo, en un rincón soleado del jardín parroquial, el padre Esteban celebró una misa breve y serena. No hubo llanto desconsolado ni clamor de campanas, sino un silencio profundo y reverente que recordaba el eco de la primera noche. Aquel velorio felino reunió a todo el pueblo, y, a la luz dorada del atardecer, el sacerdote abrió las Escrituras. En el capítulo donde Jesús dice que ni uno solo de los pajarillos cae a tierra sin que el Padre lo note. En ese momento, todos comprendieron que la muerte del gato no cerraba un ciclo, sino que consagraba para siempre la lección. La fe auténtica se mide por la ternura que prodigamos a lo pequeño, por la capacidad de convertir lo cotidiano en un altar donde el cielo y la tierra se rozan sin estruendo. De este modo, la historia de un gato que se desmayó al tocar a la Virgen María se transformó en un relato vivo que aún palpita en cada esquina del pueblo. No quedó confinada a los archivos parroquiales ni a los titulares olvidados, sino que se encarnó en una cultura de compasión que sigue multiplicando gestos de misericordia. Si algún día los peregrinos preguntan por qué aquella comunidad huele a pan recién hecho y a salvia fresca, alguien responderá que todo comenzó con un pequeño felino cuya debilidad descubrió la fuerza secreta de la fe, esa fuerza que no necesita prodigios ruidosos, sino corazones dispuestos a detenerse, inclinarse y acoger, convencidos de que cada latido, propio o ajeno, es una nota en la sinfonía silenciosa con la que Dios sigue creando el mundo. La historia de Milagro dejó una huella tan honda que, con el paso de los años, nadie en el pueblo pudo referirse a ella sin sentir un estremecimiento de gratitud. Aún así, había algo más profundo que un simple recuerdo: era la certeza fértil de que la fe no vive en lo excepcional, sino en la humilde textura de lo cotidiano. Cada amanecer, el padre Esteban solía abrir las puertas del templo antes de que cantara el primer gallo. Mientras barría las hojas secas del atrio, revivía aquel instante en que un gato débil y asustado transformó la misa en un temblor de oración compartida. Comprendió entonces que, para mantener viva la llama del prodigio, debía encenderla cada día en gestos pequeños que recordaran a la comunidad su vocación de ternura. Por eso, instauró el minuto de silencio compasivo. Tras el ángelus del mediodía, las campanas tañían una sola vez y cada parroquiano, donde quiera que estuviese, en el taller, en la escuela, en los sembradíos, hacía una pausa, para imaginar a alguna criatura necesitada de consuelo y regalarle, siquiera en pensamiento, un abrazo de misericordia. Quien estaba en la plaza dejaba de caminar, el panadero interrumpía el amasado y hasta los niños, que al principio tomaban el rito como un juego, terminaron por asimilar la fuerza de aquel silencio que parecía suspender por un instante la vorágine del mundo. Con el tiempo, esa práctica sencilla empezó a brotar en actos más concretos. Los comerciantes crearon la canasta suspendida, donde cualquiera podía dejar un kilo de arroz o una lata de atún para quien lo necesitase. Los jóvenes, antes aficionados a las tertulias ruidosas y sin rumbo, organizaron brigadas de limpieza en la ribera del río, y, entre risas y canciones populares,
devolvieron a las aguas una transparencia que hacía años se creía perdida. Incluso los más escépticos, quienes en su momento tacharon el desmayo del gato de truco sensacionalista, se vieron arrastrados por la corriente de ese bien contagioso. Un agnóstico confeso, dueño de la ferretería local, se ofreció a reparar las goteras de las casitas precarias sin cobrar un centavo, en honor al menino aquel, que ya nos hizo bastante ruido. Mientras tanto, la casa de acogida se convirtió en un pequeño milagro logístico, funcionaba gracias a la sinfonía de donaciones, talentos y horas voluntarias. Una anciana, que nunca había salido de su taller de costura, enseñó a coser mantas a mujeres que buscaban independencia. A cambio, las jóvenes le hacían compañía en las noches de reumatismo. Los veterinarios de la región, conmovidos por la historia de milagro, decretaron un día al mes de consultas gratuitas para los animales callejeros. Una vez más, la lógica de la retribución perdía terreno frente a la economía del don, esa extraña matemática donde lo que se entrega regresa multiplicado. Fue en medio de este florecer discreto cuando surgió la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? ¿Corría el riesgo la comunidad de dormirse en la nostalgia de un prodigio pasado? El padre Esteban entendía el peligro. Por eso, durante una homilía particularmente serena, explicó que el mayor desafío de la fe no es celebrar lo extraordinario, sino custodiarlo en la fragilidad del día a día, sin permitir que la fuerza del hábito lo convierta en rutina vacía. Invitó a todos a reconocer, en la sonrisa cansada del cajero del supermercado o en el ladrido ronco del perro enfermo a la salida de la escuela, nuevas epifanías felinas, pequeñas irrupciones de lo divino que no necesitan luces doradas, ni campanas sin badajo para sacudirnos el alma. Propuso un ejercicio sencillo: anotar, al final de cada jornada, un instante en que cada uno hubiera percibido una chispa de belleza inesperada, un pájaro posado en la ventana, la carcajada improvisada de un desconocido, y ofrecerlo como oración nocturna. Con el tiempo, aquel cuaderno de gratitudes se convirtió en un archivo vivo que develaba, página tras página, la infinita capacidad de lo ordinario para volverse sacramento. El propio milagro, ya anciano y algo gruñón, siguió siendo catequista, silencioso. Cuando las piernas flaquearon y su andar se volvió zigzagueante, los niños hacían guardia junto a su cojín preferido, relatándole sus penas escolares y sus ilusiones de vacaciones. En su presencia, aprendían, sin sermones, que la vulnerabilidad no es un estorbo, sino un puente hacia la ternura. El día en que el viejo felino falleció, una lluvia suave barrió el polvo de las calles y tejió en el aire un aroma a tierra mojada que muchos interpretaron como bendición. No hubo espectáculo, solo un cortejo menudo de antorchas y cánticos suaves que acompañó su cuerpo hasta el jardín detrás del ábside, donde fue enterrado bajo un rosal blanco. Allí, una placa de barro cocido rezaba: aquí descansa Milagro, testigo de la misericordia que transforma lo pequeño en eterno. Pasados los años, los peregrinos seguían llegando. No buscaban reliquias ni prodigios grandilocuentes. Querían oír, de boca de los lugareños, como un gato inseguro se convirtió en detonante de una revolución de ternura. Después de la visita, solían sentarse en los bancos de la plaza y, entre sorbos de café rústico, comentaban que el verdadero atractivo del pueblo no era su arquitectura colonial ni la foto junto a la tumba de un gato famoso, era la forma en que los vecinos se saludaban, con un brillo cómplice de bondad en los ojos y el silencio reverente que se hacía cada mediodía cuando la campana tañía una sola vez. Al volver a sus ciudades, muchos confesaban sentir la imperiosa necesidad de replicar ese minuto compasivo en sus rutinas frenéticas, porque comprendían que, tal como lo había dicho el padre Esteban, el Espíritu Santo sopla allí, donde alguien se detiene a escuchar el latido de lo frágil. Ese, al fin, fue el legado imperecedero del suceso: recordar a todos que cada vida, humana o animal, es un sacramento en potencia, capaz de revelar la ternura de un Dios que no desdeña la pequeñez. El pulso pausado de un gato anónimo se volvió metáfora palpitante de una verdad antigua: el reino se inaugura en los márgenes, en aquello que el ruido del mundo pretende callar. Y así,
con cada vela encendida, cada cuenco de alimento para los sin voz, y cada silencio habitado por la compasión, la comunidad seguía escribiendo, día tras día, nuevos capítulos de la misma parábola, la historia de cómo la fe, cuando se inclina para sostener lo débil, descubre su fuerza más inaudita y convierte lo ordinario en un destello de eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.